en La Mojana. Es más, o sea, duró viviendo en La Mojana mucho tiempo, trabajando exclusivamente en temas de restauración ecológica. Todos sabemos en la actualidad que el Ministerio de Ambiente tiene un proyecto grandísimo en temas de restauración ecológica en La Mojana. Sabemos que varias de las compensaciones ambientales, por ejemplo, que tiene que cumplir EPM en el Bajo Cauca, tienen que ver con restauración ecológica. Entonces, pues la idea es trabajar así como trabajamos en todos los temas, la idea es trabajar en este tema. Y pues nada, entonces le agradecemos mucho a Natalia pues, por tener la disposición para darnos este seminario. Como siempre, Natalia, ya sabes, la idea es que sea más o menos una horita de charla y después dejar que el que quiera pregunte y se haga una discusión general. Y pues nada, este tema de la restauración de verdad es muy importante porque para mí es el punto en el que todo lo que se hace se aterriza hasta cierto punto en el territorio. Entonces, muchas gracias. Entonces, adelante, Natalia. Bueno, me tiro al charco. Sí. Hola, buenos días para todos. Mi nombre es Natalia Gómez López, yo soy ingeniera forestal y soy magíster en bosques y conservación ambiental. Y pues hoy vengo a presentarles una charla inspirada en un proceso en el que participé ya hace como unos 6, 7 años, en donde estuvimos haciendo un proceso en colaboración con las comunidades de La Mojana. Y bueno, entonces también vamos a repasar términos que hemos aprendido en otras charlas de este mismo espacio. Entonces al final vamos a sacar la hojita, vamos a hacer un parcial y es calificable. No, mentiras. Mentiras. Entonces, bueno, ya les proyecto. ¿Me avisas, porfa, profe, si se ve? Ya se está viendo, ¿listo? Sí, ¿Listo? se ve. Listo. Bueno, entonces otra vez bienvenidos a todos a este espacio, a esta charla que hemos titulado, hablo en plural porque este es un proceso que no hice sola, esto es un proceso que nunca se hace solo, es un proceso colectivo y hemos titulado Tejiendo ecosistemas anfibios, la restauración ecológica como estrategia de adaptación al cambio climático en La Mojana. Entonces, pues bien, esta charla está inspirada en los resultados del proyecto Reducción del Riesgo y la Vulnerabilidad a los Efectos del Cambio Climático en la Depresión Momposina de Colombia, liderado en ese entonces por el Ministerio, aún sigue liderándolo el Ministerio, el Fondo de Adaptación y el PNUD, en donde con muchas instituciones, que aquí podemos ver pues los que en ese momento participaron, pero ahorita se han unido muchas más, en donde muchas instituciones se comprometieron a implementar una estrategia de restauración ecológica de humedales en varios municipios de la región de La Mojana, con el propósito de recomponer el suministro de servicios ecosistémicos, aumentando el bienestar en sus habitantes a través de la adaptación a las dinámicas naturales en una planicie de inundación. Entonces, dijéramos que este proceso parte pues, de lo ocurrido entre el 2010 y el 2011 en Colombia, en donde uno de los territorios más afectados por los fenómenos climáticos extremos fue La Mojana, y en donde más de 200.000 personas, familias, perdieron sus viviendas y sus modos de vida. Entonces, este punto es un parteaguas en donde en Colombia empieza a pensarse en el cambio climático como uno de los muchos desafíos que afecta a las personas en mayores condiciones de vulnerabilidad en país. Bueno, entonces, un poquito para situarnos, nos situamos en los humedales del norte de Colombia, que son tierras bajas, que son importantes, pues regulan los caudales de los grandes ríos del país. Recuerde, y esto ya lo hemos visto como en varias sesiones atrás, esta región de La Mojana es como una batea geológica en donde confluyen los ríos Magdalena, Cauca y San Jorge, y pues es una zona de descanso de estas aguas de estos ríos.
Además, poseen una vasta oferta ambiental que ha soportado el bienestar de muchos habitantes asentados en estos territorios ancestralmente. No obstante, estos territorios han tenido intervenciones antrópicas, cambios de las coberturas, megaproyectos, carreteras, en fin, que han generado, y los eventos climáticos extremos también han influido allí, que han generado un grave conflicto para la sostenibilidad, reduciendo cada vez más el área de estos ecosistemas. Entonces, pues bien, de aquí en adelante, las próximas 3, 4 diapositivas, vamos a repasar los conceptos que ya hemos visto en algunas sesiones atrás. Y acá yo quiero destacar 3 conceptos o 3 palabras claves que son agua, tierra y adaptación. Bajo estas 3 palabras vamos a estar hablando estas 2 horitas. Primero me tomo yo la vocería, pero luego el micrófono estará abierto para todos ustedes. Bueno, entonces, empezamos con los conceptos de repasos. Entonces, esto ya lo vimos en las clases pasadas con la profe Úrsula, donde nos explicó de manera muy especial, muy sucinta, muy bien graficada qué eran los ecosistemas, qué eran los ecosistemas acuáticos. Inclusive yo misma volví sobre esa sesión que queda en el YouTube y empecé a repasar el concepto porque me parece muy importante que los traigamos acá a colación. Entonces, de las sesiones pasadas, en mi cuaderno de notas tenía que el ecosistema acuático es un sistema en donde el agua es el principal factor controlador del medio. Genera entornos con suelos muy dinámicos, alta concentración de especies y altos niveles de productividad. Eso es pues como lo que podemos tener de las notas de clase. Y también acá hay otro concepto que empezamos a trabajar y es el concepto de los humedales como ecosistema acuático, que son ecosistemas que debido a sus condiciones geomorfológicas e hidrológicas permiten la acumulación de agua temporal o permanentemente y dan lugar a un tipo característico de suelos y de organismos adaptados a estas condiciones. Entonces, los humedales como ecosistemas presentan una altísima heterogeneidad de hábitats sin límites discretos y regidos por los niveles de humedad. Ahorita vamos a retomar otro concepto que aunque a muchas cosas en general le decimos humedales, pues dentro de ellos también hay una clasificación que genera ciertas medidas de manejo especiales. Entonces, como habíamos hablado de que lo clave que vamos a hablar en este momento es agua, tierra y adaptación, aquí lo que yo hago es presentar algunos ejemplos, algunos conceptos, desde, pues dijéramos, desde lo que he entendido yo más, desde lo que he estudiado, que son las ciencias biológicas, especialmente las plantas. Entonces empezamos conversando que en estos ecosistemas acuáticos se interactúan comunidades terrestres y acuáticas, generando relaciones de interdependencia y con esas relaciones son capaces de mantenerse, pero para ello todos los que habitan allí, plantas, animales, inclusive las comunidades, tienen que tener unos niveles de especialización frente al medio. Entonces acá particularmente para las plantas en un mismo año pueden estar bajo inmersión total o parcial o completamente secas, ¿cierto? Estas situaciones generan limitaciones en el metabolismo y en la reproducción, por ejemplo. Sin embargo, los humedales son ecosistemas altamente productivos, lo cual lo logran por la combinación de rasgos de ciclo de vida y adaptaciones morfológicas y fisiológicas. Atributos como, por ejemplo, los tejidos blandos, livianos, esponjosos, raíces aéreas, adventicias, inclusive la dormancia de sus estructuras vegetativas y reproductivas en aguas altas y el rápido crecimiento de todas sus estructuras en aguas bajas
optimizan la captura y el transporte de oxígeno y nutrientes, así, y de esta manera garantizan su éxito reproductivos. Por ejemplo, los sitios que de mayor humedad, casi siempre todo el año, como las ciénagas, suelen presentar especies flotantes y otras sumergidas, una especie, un estrato arbóreo dominado por individuos de porte bajo, como el mangle de agua dulce, que es muy común en estas ciénagas de la Mojana, cuyo nombre científico es Cimmeria paniculata, que tiene la capacidad de enfrentar esa dificultad de vivir la mayor parte del año en el agua, bordeando todos los sectores de las ciénagas. Esta especie puede hacer esa gracia, puede lograr esa proeza gracias a que es capaz de emitir raíces adventicias, rebrotes basales y generar colonias de plantas. Igualmente, las comunidades se han adaptado a vivir estos ecosistemas, para lo cual han sabido usar las plantas y los animales del medio para sus construcciones. Por ejemplo, usan huertas elevadas y soterrados para que no sucumban en las inundaciones, etcétera, etcétera. Entonces dijéramos que tanto animales como las comunidades, como las plantas, para poder adaptarse a estos territorios, han tenido que generar estrategias muy, muy, muy especializadas para poder sobrevivir en este medio. Acá pues vemos otros ejemplos de cómo la gente, cómo las comunidades han tenido que adaptarse. Todos estos ejemplos son ejemplos de comunidades anfibias, de cómo se adaptan a ese medio, del qué cultivan, cómo lo hacen, en qué época del año, para poder adaptarse a ese medio. Entonces, siguiendo con los conceptos que hemos recogido desde sesiones anteriores, pues también hablamos de los socioecosistemas, ¿cierto? Y para hablar de los socioecosistemas, tenemos que volver a mencionar que en estos ecosistemas el agua es el elemento más determinante de todos. Su presencia o ausencia determina el tipo de relaciones. Entonces, en estos ecosistemas, múltiples hábitats han servido desde tiempos prehispánicos para solventar la economía y los modos de vida de estas distintas sociedades, y que aún hasta el presente siguen desarrollando su vida en estos. Entonces, cuando involucramos la aproximación de los sistemas socioecológicos, involucramos la complejidad de entender las relaciones entre los ecosistemas acuáticos y la sociedad, y se entretejen todas las relaciones de estos dos ecosistemas. Entonces, mire que aquí vamos usando los conceptos que pusimos inclusive en el título, tejiendo, desde la configuración espacial, ecológica, desde sus sistemas sociales ya tenemos una relación de tejido. Entonces, en este punto, el medio es el que provee materia, energía, información que aprovecha la sociedad para su bienestar. Y este es otro concepto que también viene de la sesión que empezamos a hablar de restauración y de sistemas socioecológicos con Úrsula Jaramillo. Las capacidades de estos ecosistemas para beneficiar a una población se denominan funciones ecosistémicas, y básicamente son las que vemos en este gráfico, que son servicios de abastecimiento, servicios de regulación y servicios culturales. Todos son, dijéramos, relaciones que el ecosistema nos sirve a las sociedades para vivir mejor, ¿cierto? Y esto involucra comer bien, vivir bien, relacionarnos bien con nuestra red, pues, de actores en los que vivimos. Sin embargo, en la actualidad es común encontrarse a distintas comunidades con un acceso limitado a los recursos que ofrecen todos estos humedales, persistiendo en su propio territorio con la base de los acuerdos
Y sin embargo, pues nos centramos en comunidades que tienen limitaciones al acceso de los servicios ecosistémicos y que generan mayor presión sobre los recursos y que se configuran en una condición de vulnerabilidad frente a ese medio. También de las sesiones pasadas y como concepto que queríamos retomar es el concepto de restauración ecológica. Aquí vamos a presentar el concepto del libro, el concepto que cualquier estudiante de restauración o cualquier persona que se haya acercado a un proyecto de restauración ecológica lo citamos y no lo aprendemos de memoria tal cual. Así la restauración ecológica es considerado como el proceso de asistir al restablecimiento de la estructura, composición y función de los ecosistemas degradados. Esta es la definición que la estoy leyendo tal cual de los libros y que también desde la literatura nos presentan bajo 3 enfoques. Uno es la restauración, el siguiente la rehabilitación y el tercero la recuperación. La restauración ecológica propiamente dicha consiste en restablecer el ecosistema degradado a una condición similar al ecosistema predisturbio, es decir, de un ecosistema que presenta intervención, degradación, pues simplemente con algunas actividades lo voy a volver igual que como estaba, ¿sí? Entonces, igual a como estaba respecto a su composición, estructura y funcionamiento, tal como dice la definición, convirtiéndolo en un sistema autosostenible que provee servicios ambientales. En la rehabilitación se busca aumentar o recuperar la productividad de ese sistema natural y la provisión de servicios ecosistémicos en relación con la estructura, función, y se considera como una restauración intermedia, es decir, no es necesario llegar como al ecosistema prístino, pero sí el objetivo es recuperar esas funciones ecosistémicas. Y finalmente se presenta la recuperación y se enfoca al restablecimiento de atributos específicos degradados en áreas disturbadas. Entonces estos son pues como los enfoques que desde la literatura se nos presenta. Sin embargo, de todos estos conceptos, para la Mojana, la restauración ecológica la empezamos a concebir como el proceso no solamente asociado a la recuperación del medio, sino el proceso asociado a la recuperación de las comunidades, de las tradiciones, de los usos, del conocimiento, de entender las formas de vida de esas comunidades, sus procesos organizativos y sobre todo la apropiación de ese conocimiento. Entonces, también desde aquel entonces quisimos reivindicar la restauración como la necesidad de generar información y herramientas dinámicas que nos permitieran entender ese entorno y gestionarlo apropiadamente. Entonces, para nosotros fue muy importante caminar y hablar muy de hombro a hombro con todas las comunidades, percibiendo cómo ellos vivían en su entorno. Entonces acá les quería traer como a colación algunas frases que salían de manera textual de los talleres, de las caminatas al lado de ellos, y es cómo ellos iban percibiendo ese entorno, ¿cierto? Entonces, refiriéndose a las ciénagas, hay que cuidarlas, de allí sacaban la comida. De allí yo aprendí un término muy bonito, como las comunidades se referían a las ciénagas como las neveras, ¿sí? Y pues la nevera es la soberanía alimentaria, entonces desde ese punto de vista ya había que empezar con ese proceso de recuperación. Cuando hacíamos la pregunta, bueno, vamos a hacer restauración ecológica, pero ¿qué se perdió? Ellos salían con frases como se perdió hasta donde el aire descansaba, ¿sí? Cuando empezaban a hablar de ciertas plantas, la palma es muy beneficiosa para todos ahí en la casa, llegan muchos animales a comer de ella. Además, el rancho está techado con palma, así es muy importante para la gente de la ciénaga, ya que se usaban todas las palmas para empalmar, para cercar.
La boca chica, por ejemplo, es una planta que se ve sencilla, pero de ella se alimentan muchos animales y nosotros no la queremos. Se alimentan animalitos, aves, icoteas, gallinas, patos. Antes uno salía y encontraba pericos ligeros, colgados. Hoy en día hay pelados que no la conocen, ¿cierto? Entonces, mire que con estos procesos empezamos a hacer un reconocimiento del medio a partir de las conversaciones sencillas que teníamos con las personas de la Mojana. Bueno, entonces, bajo este marco conceptual, que miren que vienen de conceptos sencillos y que hemos ya trabajado en varias sesiones atrás, entonces les vamos a empezar a explicar cómo fue ese proceso inicial, que fue un piloto de restauración de humedales de la Mojana, porque dijeron de manera sistemática no se había hecho actividades para recuperar estos ecosistemas luego de los eventos climáticos extremos. Entonces, para empezar a trabajar, quisimos enmarcar todo nuestro trabajo en dos ejes de trabajo, que fueron la recuperación de los modos de vida y la rehabilitación de los macroecosistemas. Miren que la intencionalidad de ponerlos al mismo nivel. O sea, cuando hablamos de los modos de vida, tenemos que hablar del nivel comunitario y del nivel familiar, ¿cierto? Y cómo ese nivel comunitario y familiar tiene una interrelación directa con los macrohábitats, y aquí también estamos aplicando todos los conceptos de socioecosistemas. Entonces, a nivel comunitario, entonces queríamos trabajar sobre la conectividad hidrológica, la recuperación de las coberturas vegetales, el fortalecimiento de capacidades y una estrategia de apropiación. Todo esto fue la base para empezar a hacer cualquier actividad. Y cualquier actividad es desde prender un fogón hasta clavar un clavo para la conservación de los humedales, ¿cierto? Y a partir de ello fuimos detonando muchas actividades que empezaron por el componente social, y con ellos hicimos talleres, giras, capacitaciones en liderazgo, en viveros, en conceptos ecológicos, hicimos ollas comunitarias, reuniones, embellecimiento de canoas, montaje de viveros, jornadas de siembra, ¿cierto? Esto a nivel comunitario, pero también fue muy importante trabajar a nivel de las familias. Y esto repercutió para nosotros, inclusive para entrarnos a lugares tan íntimos como la cocina de las familias, ¿cierto? Para ver qué comían, qué escuchaban, cómo lo hacían, cuáles eran sus deseos, cuál era su núcleo familiar, ¿cierto? Entonces con ellos trabajamos el tema de conectividad hidrológica con recuperación de coberturas, con redes de semilla, con inventarios de su patio, con talleres de diseño. Y adicionalmente, cuando íbamos trabajando en este componente comunitario y familiar, que fue el primero, a la par fuimos entrando en el tema ecosistémico, donde el componente que queríamos trabajar en el ecosistema era la conectividad hidrológica y la recuperación de las coberturas vegetales. Entonces allí fue donde quisimos también con las comunidades entender lo que llamamos los macrohábitats, es decir, todo es humedal, pero dentro de los humedales hay caños, hay zapales, hay ciénagas, que debemos entender en su estructura y composición biológica para poder detonar estrategias de restauración sobre ellas. Bueno, entonces esto fue como empezamos a trabajar. Posteriormente hicimos un diseño metodológico para la rehabilitación de estos paisajes rurales en 3 pasos. En esa época, para el año 2018, hicimos los primeros 3, y en este momento el Ministerio, PNUD, el Humboldt están empezando a hacer este monitoreo. Bueno, ya lo hacen desde hace varios años, pero ahorita están, dijéramos, visitando las familias, haciendo revisiones del proceso y demás. Entonces empezamos con un primer paso que fue la identificación de los potenciales y las oportunidades, ¿sí? En este paso
pues se hizo una priorización de las áreas de intervención a nivel espacial, geográfico, con imágenes satelitales, con la división de predios, etcétera, etcétera. Se identificaron los ecosistemas de referencia y las especies presentes. Acá empezamos a preguntarnos en este primer paso qué especies hay, cuáles son necesarios conservar, endemismos, amenazas, recursos, qué tipo de fauna, qué ha desaparecido, cuáles usan actualmente. Todo ese tipo de preguntas fueron fundamentales responderlas en esta fase de acuerdo a la percepción de las comunidades. Todo eso fue con ejercicios, con lo que les contaba, casa a casa, en reuniones, y lo que nos conllevó a identificar también capacidades y conocimientos locales y a conectar la gente con la conservación de esa biodiversidad. Posteriormente, ahorita pues esto es como un primer paso, pero luego lo vamos a desarrollar más grande. Fue diseñar esas estrategias de rehabilitación. En este paso, preguntas como qué hacer, cómo se puede hacer, con qué se puede hacer, fue indispensable ponerlas sobre la mesa de las comunidades para empezar a trabajar. En este paso, dos procesos paralelos empezamos a detonarlos y que fueron indispensables pues para el desarrollo de la estrategia. Uno fue la producción de plantas que fueran suficientes, diversas, de alta calidad y que respondieran con las necesidades de los ecosistemas, teniendo presente el tema que explicamos ahorita hace unos minutos, y es el tema de adaptación a estos ecosistemas. Por eso, y frente a un ecosistema tan agreste y tan limitante por el agua, solamente la opción que teníamos era trabajar con plantas nativas que tuvieran esas adaptaciones fisiológicas para poder responder a ese medio. Y posteriormente también definimos de manera participativa las herramientas de manejo del paisaje, que no son más que acciones estratégicas sobre los elementos del paisaje dirigidos a la conservación de la biodiversidad, la generación de conectividad y el mejoramiento de los ecosistemas. Y finalmente, pues hicimos un piloto de ejecución donde uno de los puntos cruciales fue la negociación predial para concertar áreas, para definir esquemas y contrapartidas y para diseñar o acordar los arreglos espaciales en el territorio, ¿cierto? Que esto es, digamos, esta parte de los acuerdos prediales es un tema fundamental que ahorita también lo vamos a mencionar de manera más amplia. También quería pues como contarles acá cómo ese primer paso que se trabajó con el instituto fue la identificación de potenciales y oportunidades, y se trabajaron unos talleres para la identificación de servicios ecosistémicos. Entonces, lo que hizo, pues acá mencionamos al grupo de la Universidad de Córdoba, a Claudia Cárdenas, del Instituto Humboldt, cómo ellos lideraron este proceso y donde los participantes de las comunidades nos enseñaron con precisión el detalle del conocimiento que tenían de los ecosistemas que habitaban, ¿cierto? Entonces ellos diseñaron un calendario estacional que inclusive se publicó y se volvió calendario, donde mes a mes ellos contaban cuáles eran los paisajes que visitaban y qué productos podrían sacar de sus ecosistemas. Es así donde empezamos a entender las dimensiones de lo que era un zapal, diferente al río, diferente al caño, diferente a la ciénaga, que fueron los macro hábitats que tuvimos que hacer un zoom específico para cada uno y poder diseñar de manera particular las estrategias de rehabilitación. Acá lo que quería mostrarles era un videito inicial, son 4 minuticos, de cómo en los primeros talleres de acercamiento que llegábamos a decirles, bueno, es que nosotros venimos a hacer restauración. ¿Por qué debemos hacer restauración acá? Entonces acá les quería compartir, este es un video
hecho de manera muy artesanal, hecho con un celular, pero que creo que pues es un buen punto de partida. Ojalá puedan entender lo que hay acá. Me cuentan si lo escuchan. Ahí están hablando, Natalia, yo no escucho bien. Nosotros queremos, como en pasajes rurales. ¿No se escucha? Sí, ya se estaba escuchando al final, sí se escucha. Ah, Sí. bueno, listo. Entonces ya vuelvo a proyectar. Nosotros queremos, como en pasajes rurales, escucharlos y que ustedes nos cuenten nosotros dónde estamos. Y cuando se habla del término de restauración o de rehabilitación ecológica, es porque algo se perdió. Pero nosotros queremos entender, y también les quiero dar la palabra a ustedes. Yo realmente hablo muy poco y yo quisiera escucharlos. Es dónde estamos y qué perdimos. Sí, estamos en Pasicueres, pero ¿qué es Pasicueres? Pasicueres es tierra baja, Es tierra baja, que pegamos a y eso que ahora. Pasicueres, de 2008 para allá, era distinto para allá. Era muy distinto al que tenemos hoy. Porque Pasicueres con el tiempo que se iba a encontrar todo ratito, pero además se me hacía mucho trabajo. Donde quiera que no era una parte, no, donde quiera que hoy en día eso está muy difícil. Cositas por ahí. Luego se acabó. ¿Ustedes qué perdieron? Primero que me perdió fue la secretaría donde el aire destapaba, porque decimos la riqueza porque se acabó la madera, se acabó la riqueza, pero nosotros la perdimos. Del 2008 para atrás. Había monte, claro, y había tantos animalitos que hoy en día hay muchos animalitos que no se conocen en la tierra. Los ustedes, pero los nietos ya no los conocen. Claro, Ya no. Mira, ahora en esta constitución que hubo, fue tan brava. Después del 2010 tú si te llevas el corazón bien puesto, no llorabas. Pero si lo estudias político, llorabas. Ver lo que nosotros veíamos acá. Un día mi hermano, el esposo de la muchacha que está dejando la calle, arrancamos hacia donde vive la señora. Mira, nosotros encontramos unos monos, monos, que ya no caminaban, que ya no podían andar. ¿Por qué? Porque ellos se alimentan de las frutas, de las hojas. Mira, no nos quedó nada. Mira, yo te doy de tarea. Camine la zona de Pasicueres, incluyendo donde mi mamá se va para que tome cuenta un mono. No, allá hay una casa que se va a buscar y hay como 12 ya. ¿Dónde? Hay una casa allá adentro, pero no está el año de mi mamá hacia allá. Ah, de Socorro para allá. Pero, que cuando antes cargabas tú con el perro o matar un pato para allá, tenías que quitar porque si fuera el nuevo único te quitaba. No, cuando pasabas por abajo. La iguana se murió porque la iguana un día la vi yo en mi casa que lloré. Mi esposa me dijo que llora porque llegó una iguana, yo estaba echando el agua a la gallina, llegó a la y bajó por los pies míos. Al llegar al bebedero de la gallina y el agua. Era video. A ver cómo nos acabó el incendio, cómo nos acabó en la vaina de los porque ese fue el que nos destruyó. Porque ese fue el código que nos tocó los árboles. Cuando tiene que pasar el mercurio, que tiene árboles para allá, pero ahí no tengo ese mercurio. Pero si come la zona aquella hasta allá y no está para aquí, no nos quedó nada. ¿Y qué pasa? Hoy en día, usted se encuentra la vida cuando viene el verano, se muere.
¿Por qué? Porque ¿quién no aguanta las aguas? Yo le pregunto. Entonces, ¿quién aguanta las aguas? ¿Quién no aguanta? Si tú tienes una represa y no le siembras con alrededor una corocita, una palmerita, una base de palo, se te seca. ¿Quién aguanta los humedales? Te pregunto. Los árboles, los matorrales. Mira el cambio. Ahora que una semana está en polvo. El volcán no se acabó, todo se murió. Bueno, entonces esta era también como la ambientación que quería mostrarles en este primer paso de identificación de las oportunidades y potenciales. Y bueno, posteriormente pasamos al diseño de esas estrategias de restauración que se basó en la generación de condiciones para reiniciar o acelerar los procesos de sucesión y que permitieran la recuperación de los servicios ecosistémicos mediante el uso de especies nativas y adaptadas a las condiciones particulares de cada uno de los macrohábitats que identificamos, como los bordes de caños, los ríos, los zapales, las ciénagas, los playones, las parcelas. Estos diseños combinaron la siembra de áreas pequeñas, dentro de las cuales se configuraron espacios de alta diversidad específica y alta complejidad estructural conectados con áreas de vegetación de porte mayor, las cuales podrían ser enriquecidas. Entonces, mire que aquí quería pues mostrarles, también de contarles de que toda esta experiencia fue sistematizada en libros, en conferencias, parte de todas estas experiencias se han mostrado en los congresos de restauración, para que también esté para la consulta de todos ustedes. Parte de nuestra investigación fue hacer una lista muy específica de las especies de cada uno de los macrohábitats. Aquí, por ejemplo, tenemos las especies de las ciénagas, que por ejemplo son distintas de las especies de los zapales, su configuración espacial, estructural, tamaño y sus adaptaciones al medio es distinta porque los niveles de humedad en cada uno de estos sectores es diferente, ¿cierto? Entonces, eso nos llevó a pensar que si queríamos configurar ese primer aspecto que es la vegetación, tendríamos que entender y estudiar muy bien cuál era la forma, el tamaño, la distribución y la adaptación al medio de cada una de esas especies. Entonces estudiamos y entendimos especies de ciénagas con sus características en viveros, etcétera, etcétera, las especies de zapales, las especies de los caños, y a partir de toda esta configuración empezamos a hacer el diseño, ¿cierto? El diseño que para la parte vegetal fueron unos pequeños núcleos en los que combinamos diferentes formas de vida, diferentes formas de reproducción y que se acogieran a esa configuración espacial diferente de cada uno de sus macrohábitats. Entonces, eso fue los diseños que también están explicados en los libros que publicamos y que también están sirviendo, que en su fase piloto pues los probamos y que se han estado duplicando a lo largo y ancho de la Mojana. Bueno, otro de los pasos muy importantes para nosotros fue los viveros experimentales para la restauración. Como les mencionaba, son espacios de producción de plantas que fueron suficientes, diversas, de alta calidad y que respondieran a las necesidades de los ecosistemas. En cada comunidad hicimos un piloto de viveros experimentales. Acá, Jorge, yo quisiera darle la palabra, que también le dieras pues como el espacio, le quiero dar el espacio a Wilson Pastrana y Manuel Álvarez, que fueron pues mi grupo de trabajo, también con otros profesionales de las universidades locales, con voluntarios de cada una de las comunidades, pero ellos fueron como los escuderos que hicieron posible todo este proceso y que fueron los encargados de los viveros y que hoy en día
tienen unas propuestas de viveros grandes que han sustentado pues como todas las estrategias de restauración. Entonces, si Wilson está por allí, por favor me confirma para que nos cuenten. Ya les di permiso. Yo les di permiso a Manuel y a Wilson. Listo, muchachos, por favor, preséntense. Yo sé que ustedes han estado presentes en algunas sesiones de este seminario y bueno, compartirla con ustedes la autoría. Yo sé que muchas de las personas que están en La Mojana se los van a encontrar o se los han encontrado. Bueno, ellos son los principales expertos en viveros actualmente en la región. Chicos, tienen el micrófono abierto. Bueno, muy buenos días. ¿Me escuchan ahí? Perfecto. Wilson, prende la cámara para que te Muy conozcamos. buenos días. Ok. Sí, claro. Bueno, muy buenos días. Yo soy Wilson Pastrana Rieta, uno de estos escuderos que Natalia nombra del 2017-2018, de los viveros experimentales y de todo eso que ella estaba comentando ahorita anteriormente, de las herramientas, de todo ese proceso comunitario. Y bueno, en mi caso, estuvimos trabajando con el profesor William Vargas, quien pues ha sido pues un profesor muy rígido, lo llamo así porque le gustan las cosas bien hechas y sacar datos muy exactos. Entonces con William en esos viveros experimentales tuvimos la oportunidad de propagar en mangle por semilla, que no lo habíamos podido hacer. Tuvimos la oportunidad de tener un 97% en germinación, y todo ese estudio que le hicimos a las especies de la mojana, las nativas, después que entendimos la dinámica de cada agroecosistema, que son totalmente, las especies de cada espacio son diferentes, su comportamiento, y entonces ahí pudimos hacer muchas notas, que de eso pues hay, pues Natalia decía, hay muchas cosas que hoy pues muchos estudiantes pues pueden averiguarlo. Entonces ahí pudimos también mirar que muchas especies las pudimos propagar tanto por macroestaca, por semilla o por rescate de las mismas. Pues acá estamos en una zona muy compleja de entenderla, pues nosotros que somos mojaneros y tenemos muchos años de estar acá, que ya estamos adaptados y eso, y siempre pues se nos dificulta un poco, digamos, toda esa dinámica que se nos presenta a través del cambio climático. Entonces, para mí pues fue un placer conocer a Natalia. Hoy le agradezco mucho, y también pues a Humboldt con Ronald y Claudia, Úrsula, que también estuvimos ahí con ese tema de las comunidades, todo ese proceso de investigar qué era lo que realmente la familia y las comunidades pues prevenían de los ecosistemas. Entonces eso nos sirvió mucho para entender la importancia y la necesidad que teníamos nosotros de restaurar esos ecosistemas. Entonces pues una de las cosas que encontramos fue pues para restaurar tanto los ecosistemas y la familia o las comunidades, pues teníamos que empezar desde nuestro corazón. Entonces en este largo tiempo, ya prácticamente yo tengo 12 años de estar articulado en este proceso de restauración, y sí, creo que ha sido muy fundamental. Pues tengo por ahí con William Vargas una tareita, profe William, tengo una tareita de el tema de publicar ese tema del mangle. Bueno, eso es una tarea que tenemos, todavía estamos trabajando con ese tema de la investigación, todo ese tema del comportamiento genético del mangle de acá de la Ciénega. Entonces ahí estamos trabajando, y todavía pues en este momento me encuentro rotándome en los municipios de La Mojana, sí, aportando este conocimiento, replicándolo en todas las comunidades pues que tengo la oportunidad de ir, a los municipios, veredas, caseríos. No ha sido fácil, pero ahí estamos aportando un granito de arena. No, pues Wilson, agradecerte la intervención. Acá también, desde este punto, pues agradecer el proyecto que nos permitió ensayar. Y el ensayar también implica error.
todo no fue color de rosas, ¿cierto? Y esto lo puede ser testigo el propio Wilson. Muchas veces se nos dañaron los ensayos al principio, se nos dañaron los ensayos de Cimmeria, no sabíamos cómo abordarlos, pero los sistematizamos, volvimos a ensayar, en fin, y se fue detonando esa estrategia que denominamos en ese entonces aprender haciendo, ¿cierto? Entonces, como con diversos métodos, propagación por estacas, por semillas, vegetativas, de todas las maneras estuvimos tratando de detonar este proceso. Entonces, seguimos por acá, sigo por acá con los otros espacios. Y bueno, también lo otro que es de rescatar, y es que a partir de ese proceso, personas de las comunidades con todo ese arraigo al territorio son los que se quedaron duplicando estas iniciativas, y ese es como lo más fundamental de todo este proceso. Bueno, también de las herramientas de manejo del paisaje, pues tuvimos que hacer zonificaciones, no se podía hacer lo mismo en todas partes, entonces distinguimos las zonas que tenían ya vegetación establecida y se hicieron enriquecimientos, ubicamos zonas de pasturas y detonamos el proceso de rehabilitación activa con los núcleos y con la siembra de vegetación de acuerdo al macrohábitat donde estuviéramos trabajando. Trabajamos con especies pioneras, con especies intermedias, con especies tardías, y fuimos haciendo, pues dijéramos, también un entendimiento de las comunidades de todas estas estrategias. En este punto también me acuerdo mucho de lo que trabajábamos con William al principio, que fue un proceso duro, porque cuando la gente, las comunidades hablan de que se perdió, pues se refieren muchas veces a las especies valiosas, a las especies tanto de madera como de fauna que son costosas en el comercio, pero también cómo las otras especies cumplen una función en ese ecosistema, y todas esas interrelaciones de dependencia es lo que genera la sostenibilidad. Entonces, cuando nosotros empezábamos a hacer restauración en sitios muy degradados, hacíamos boleo de semillas de una especie que en la región llaman cacaona. Cacaona, para muchas personas pues es una maleza, pero en realidad es una bueneza, porque se desarrolla muy rápidamente, inclusive sin ningún tratamiento pregerminativo, y muy rápidamente nace y hace cobertura sobre el suelo. Aparte es una fijadora de nitrógeno, y entonces al principio era: es que ustedes me van a sembrar cacaona, no, pues aquí no vamos a hacer nada, ¿cierto? Entonces fue como hagámoslo, ensayémoslo, miremos, entendamos el proceso, pues resultaba la gente sembrando cacaona con nosotros. Entonces era, dijéramos, una de las anécdotas también bonitas de rescatar, que también necesitan un proceso. Es decir, esto no se puede, esto no es de un día para otro, esto no es voy a una comunidad, pido una firma y salgo. Esto es un proceso de investigación social y ecológica. También dentro de estas estrategias detonamos bueno, acá fue como teníamos unos cuadros grandes de dónde y cómo sembrar, con qué especies, con qué función, para qué. Más que leerlos, es pues como contarlos que esto ya está sistematizado, y que quien quiera hacer uso de ellas pues está en los informes, en los reportes, en los libros que hemos publicado. Y también de parte de esta estrategia de restauración, queremos hacer una mención muy especial al diseño de los patios biodiversos, que fue una estrategia para trabajar a nivel familiar dentro de las casas, para, dijéramos, trabajar de manera más estrecha con las mujeres, y se presenta como una estrategia de rehabilitación de servicios ecosistémicos a partir de un inventario de patios regionales, donde se propone hacer
más compleja florística y estructuralmente estos ecosistemas alrededor de las casas, con las siguientes acciones. Primero, pues con recuperación de especies de variedades de plantas tradicionales que incorporaran olor, color y sabor, acá en estos espacios de los soterrados, que es también una forma de adaptación anfibia a estas sociedades, pues para que la comida no se pierda frente a una inundación repentina. La diversificación de estos espacios, transformándolos desde una estructura simple a sistemas multiestratos, entonces se combinaron frutales, maderables, cercas vivas, entonces se pusieron plantas de dosel, de subdosel, de sotobosque, arbustos y frutales y maderables, y se mejoró lo que llamábamos el techo natural de los patios. Se les dio sombrío al incluir árboles altos, de copas altas, densas, que no interferían con las especies de los estratos bajos. Y en la periferia de estos patios también se cerró con cercos vivos productivos, entonces esta también fue como lo que nosotros llamamos en ese entonces traer el ecosistema al plato. Y también como estos puntos también se iban consolidando como un punto de paso y un punto de alta diversidad estructural y de composición que iba diversificando los espacios. Otro punto muy esencial en esta parte fueron los acuerdos prediales. Como les contaba, esto fue un proceso, un día donde nos sentábamos con cada uno de los propietarios, acordábamos con ellos, caminábamos cada uno de los predios, y acá lo que nosotros queríamos reivindicar también era el tratamiento igual que se le daba a cada un actor, es decir, para nosotros era lo mismo el campesino que nos estaba dejando sembrar e interactuar en un cuartico de hectárea como el gran terrateniente que nos dejaba varias hectáreas para el ensayo y para las actividades. Entonces dijéramos que acá en este punto queríamos reivindicar ese tema tan fundamental de los acuerdos prediales, de las voluntades, y que también nos sirvió como insumo demostrativo, a partir de lo que, porque es que este punto fue difícil empezar donde no se tenía nada, donde no se tenía referente, ¿cierto? Y era como, y si yo le doy el pedacito de tierra que tengo, entonces ¿dónde yo cultivo? ¿Qué hago? ¿Dónde meto mi vaca? Entonces fue un proceso difícil, pero fue el escenario que nos permitió entrar a la Mojana y entrar a cada una de las casas y poder empezar con esos procesos de reconstrucción de los ecosistemas y de los modos de vida anfibios. Bueno, como lecciones aprendidas, rescatamos que todo proceso de implementación en terreno inicia con la rehabilitación de la conciencia colectiva, la recuperación de los saberes, de las técnicas de siembra, de los mantenimientos, del monitoreo de los lotes. Las comunidades locales son las protagonistas del cambio y las que le dan sentido a la continuidad en el proceso de recuperación integral de las funciones y de los servicios ecosistémicos. Además, la recuperación de los modos de vida mojaneros permite fortalecer la relación de las comunidades con su entorno y entender sus factores de vulnerabilidad. Y finalmente, la apropiación de las buenas prácticas permite ejercicios de réplica a otros miembros de la comunidad y unificación del territorio. Entonces, pues como parte de nuestro proceso y como parte de la conclusión y volviendo a retomar los conceptos teóricos que hemos visto desde charlas anteriores y que empezamos en esta charla, es recordarles o retomar que el agua es elemento articulador de los macrohábitats en los humedales y la vegetación es un componente importante, puesto que como elemento permanente es sobre
en ella donde se construye la conectividad estructural y el hábitat. Es además la responsable de la mayor parte de los recursos para la fauna silvestre y para los humanos es el único grupo que se puede manipular fácilmente y trabajarlo. Finalmente, destacamos que conocer entender el sistema involucra también la comprensión de su dimensión social, es decir, analizar el territorio en su contexto socioecológico como uno de los primeros conceptos que vimos, contribuyó a esa valoración integral de los ecosistemas en donde los conocimientos locales y las prácticas asociadas al uso potencializan o limitan el bienestar de las comunidades que dependen de la biodiversidad y de esos servicios ecosistémicos que suministran esos entornos. Entonces, bueno, con esto ya cierro y abrimos el espacio para la charla, para las contribuciones de cada uno de ustedes. Muchas gracias por estar, por no irse, y bueno. Muchísimas gracias, Natalia. Entonces, pues como siempre, abrimos el espacio para preguntas, discusiones, lo que quieran. Rosiris tiene la mano levantada hace buen tiempo. Y después Germán Jiménez, el profesor Germán Jiménez. Luego Giovanni. Rosiris. Listo, entonces. Adelante, Germán. No me deja levantar la mano. Hola. Hola. Germán. Buenas tardes. Natalia, ¿qué más? Hola, profe. ¿Cómo va todo? Muy bien. Bueno, muy encantado con la charla, bastante enriquecedora. Yo, pues, como siempre, nosotros desde la perspectiva de la restauración ecológica planteamos inquietudes, ¿cierto?, que quedan. Yo estaba, pues, muy juiciosamente atendiendo a algunas de las charlas que se han dado aquí dentro del equipo. Y quiero como poner dos cosas aquí. Yo veo aquí un proceso supremamente exitoso, ¿cierto? Desde la perspectiva de la participación comunitaria, desde la perspectiva de lo que se está logrando para la biodiversidad. Y digamos, me asalta una inquietud, ¿cómo se está midiendo el éxito verdadero de esa restauración y que al mismo tiempo ese éxito en la restauración pues represente un éxito adicional para las comunidades? Es decir, ¿dónde podríamos encontrar de pronto referencias o información que nos pudieran dar acceso, a esos sistemas de monitoreo y cómo están articulándose esos dos sistemas de monitoreo, el monitoreo sobre la biodiversidad y el monitoreo de los procesos comunitarios y cómo, digamos, están entrelazados los dos? Yo no sé si tú tienes información. Yo he estado como juicioso chequeando los documentos y todo esto, pero no encuentro como un documento que me pueda dar como esa orientación. Bueno, profe, muchas gracias. Qué rico otra vez verlo. Bueno, desde esa primera intervención que nosotros hicimos en La Mojana del 2017-2018, pues se configuraron unos primeros sistemas de indicadores y mecanismos para generar monitoreo. Sin embargo, en esa primera fase no se implementaron. Se hizo como una línea base donde, sobre todo del ámbito social, se hacía como una valoración, por ejemplo, una valoración de cuánto pescan, cuánta leña usan, de dónde la sacan, ¿cierto? Como indicadores para medir la biodiversidad. Yo tengo entendido que en este momento, justo en este momento, los investigadores del Humboldt, Paola, Claudia, Ronald y un grupo de profesionales, en este momento, hoy, están haciendo recorridos, predio a predio, están generando la información de ese monitoreo. Inclusive esta semana pues me atreví a llamarlos, porque eso es parte de lo chévere que generan estos espacios y son las redes de la gente que conoce, que ha trabajado, que ha visto, que ha visitado, y yo les decía, ¿cómo van? ¿Qué han hecho? Entonces ellos decían que finalmente en la región sí se ha visto que se detonó un proceso social y ecológico, con todos los bemoles y sostenidos, claro, como lo tiene cualquier proceso. Es que para cambiar la estructura, imagínense, si cambiar la estructura de composición y la dinámica de un ecosistema necesitamos años o décadas. Imagínense también para cambiar la estructura
de las comunidades, también necesitamos generaciones, ¿cierto? Entonces ellos dicen que ahorita y después de estos procesos tan largos, tan trabajosos, pues se ve que se detonó un cambio, ¿cierto? Cómo las comunidades se reúnen, hacen pactos, acuerdan, tienen lugares donde hacerlo, por ejemplo, el vivero, por ejemplo, los centros comunitarios, por ejemplo, las estructuras anfibias que desde el proyecto se generaron. Y en este momento, pues el Humboldt está haciendo esa producción, o sea que yo creo que a finales de este año vamos a poder encontrar los resultados de estos análisis. También en esa primera parte, no estuvo a cargo de nosotros, pero estuvo a cargo de la Universidad de Córdoba, tal vez alguna persona de acá, el público, hizo parte de ese primer trabajo inicial, hicieron una caracterización de cada uno de los macrohábitats, ¿sí? Y se hizo un zoom muy especial sobre los ecosistemas de zapallas, donde se empezó a generar información biológica de ese ecosistema que es tan raro, tan desconocido, y también se tiene una base biológica de composición, estructura y función, ¿cierto? Entonces ahorita lo que tenemos que esperar son los resultados de lo que el Humboldt nos decía. ¿Qué también me contaron? Pues allá hay de todo, desde familias de que se trabajó con ellos y no volvieron a implementar la restauración, hasta familias que hicieron negocios con los viveros, aprendieron a reproducir, son los que están vendiendo las plantas para los otros procesos de viveros, son las familias que están trabajando, replicando las iniciativas, etcétera, etcétera. Hay espacios que trabajamos con las siembras y todavía están, y ya están grandes, hay espacios pues que se perdieron, pero que en esos espacios la gente está cogiendo leña, la gente tiene suelo abonado, la gente, pues, ¿cierto? Hay una cantidad de elementos que están empezando a ponerse sobre la mesa para evaluarlos, a ver cómo ha sido la propuesta. Bueno, pues muchas gracias porque yo creo que eso va a ser fundamental y va a ser clave para tener a futuro ese ejercicio que está haciendo mucha falta, que es el ejercicio de integrar estas variables de la dimensión biofísica con las variables de la dimensión socioeconómica, porque solo de esa manera pues nosotros podemos empezar a ver, bueno, qué tanto lo que le está pasando allá a la biodiversidad pues también le está pasando a las comunidades, ¿cierto? O sea que a ciertos niveles de mejoramiento de esa biodiversidad, de los procesos particularmente, sí hay realmente una oferta de bienes y servicios ecosistémicos que a su vez pues está siendo aprovechada por las comunidades, porque en la medida también pues de que ellos vean eso, que nosotros veamos eso, pues podemos implementar otros procesos que permitan, ¿cierto?, hacer esos ejercicios también de restauración o de continuación de procesos de conservación futura en un área pues tan clave y tan fundamental como es esta, que vive precisamente de procesos de inundación, ¿no? Y cuya vegetación, cuya fauna, pues están adaptadas a esos procesos, pero también queremos ver como esas comunidades, ¿cierto?, adaptadas a estas dinámicas tan tremendamente complicadas, como tú lo decías al principio, o como se ha manifestado, digamos, en otras instancias. Y la otra inquietud que yo tenía es, ¿qué tanto ven ustedes que el ejercicio que se ha hecho tenga una incidencia en algún momento sobre el tema de política, tanto política pública orientada al desarrollo como política pública ambiental? Pues esa es la idea, ¿cierto? Que todos estos procesos generen incidencia política, incidencia sobre los planes de ordenamiento territorial, sobre las áreas de restauración, pues hacia eso es que se va caminando también, y no solamente con este tipo de proyectos, sino como, por ejemplo, este tipo de proyectos se ha asociado también a las universidades, a tu misma facultad, profe, al Instituto Javeriano del Agua, a otras instituciones como empresas públicas de Medellín, que han empezado a vincular todos estos procesos ecológicos con procesos institucionales, ¿cierto? Parte inclusive, de pronto, pues no he estado, pero de pronto acá mismo se habrán contado de todos esos procesos que hicimos con el Instituto Javeriano del Agua en el Bajo Cauca, en donde se visitaron cada una de las alcaldías, se habló de restauración,
Inclusive en este mismo espacio están entrando actores institucionales como alcaldes, como secretarios de planeación, y bueno, ahí vamos, y que parte pues, de las políticas actuales del ministerio es tener al agua como ese eje articulador. Entonces, pues, estamos caminando sobre eso, diría yo. De pronto acá me puede ampliar un poquito más el profe Jorge. Ok, muchas gracias. Yo la verdad, o sea, no, yo he apoyado, pero estoy de acuerdo con lo que dice Natalia, o sea, estas estrategias lo que digamos, se ha tratado de implementar, por ejemplo, con EPM, aprovechando también, digamos, como los compromisos que tiene estas instituciones con las instituciones ambientales de Colombia, con el ANLA, con las procuradurías ambientales, teniendo en cuenta también que muchos de estos ejercicios no necesariamente las pueden hacer las corporaciones autónomas. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que se ha venido trabajando y como dice Natalia, ojalá se llegue con esto a las políticas públicas que dice Germán. Pues listo. Entonces, Giovanni, Filippo, Remberto y Pacho Gómez. Adelante, Giovanni. Gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Giovanni Di Filippo, soy de Monpós, Bolívar. Conozco un poquito de, por lo menos, nuestra región. Yo primero que todo llamo un poquito la atención en el sentido de que La Mojana es una subregión de la Gran Depresión Momposina, donde hay elementos que son totalmente iguales, diría yo. Lógicamente, yo soy antropólogo e ingeniero civil, no en las disciplinas de ustedes, pero así lo concibo. Que de paso es Depresión Momposina, un nombre que oficialmente no existe y que yo he dado en llamar, que debíamos cambiarle el nombre, que se debe llamar Gran Zapal Momposino, y me llama mucho la atención que Natalia está tratando el tema y habla de un aspecto que no se conoce mucho de lo que es el zapal. Entonces, esto lo digo también porque ustedes están produciendo un conocimiento en La Mojana, pero tiene uno como el sentimiento que es para La Mojana. Yo no sé si es por la influencia que hay de Antioquia allí y demás. Entonces llamo la atención para que eso se propague en todo el Gran Zapal Momposino. Eso quería decir principalmente, y sigo insistiendo, ya lo he dicho varias veces, que debemos cambiar el nombre, que de paso oficialmente como territorio o como aguatorio, yo no sé cómo se diría en el sentido que es de agua, no existe oficialmente. Hemos investigado, entonces por eso políticas oficiales alrededor de ese territorio no están claras. Entonces ese era mi comentario. Muchas gracias y de todas formas un gran esfuerzo que no debe quedar solamente, como dice Natalia, en un informe, en un libro, no, propagarlo también, o que otros que están vinculados al tema cumplan la función de divulgadores en todos los municipios y departamentos que constituyen el Gran Zapal. Muy amable. Listo, muchas gracias. Remberto Merlano. Sí, bueno, buenos días para todos. Estaba atento a las diferentes charlas que se han dado sobre el tema de La Mojana. Yo vengo desde mis épocas de estudiante en el Instituto Nacional Simón Araujo en el año 1969, donde posiblemente muchos de ustedes no habían nacido, analizando todo el tema de la región de La Mojana. Y hay dos cosas que me preocupan. O sea, primero, si uno mira lo que es el municipio de Sucre, se ve unos vestigios de riqueza que existió en la zona,
en la época en que en la zona se cultivaba la caña de azúcar, en la época en que todavía no había iniciado la explotación y misericordia del oro, y que la sedimentación del oro y el mercurio es el gran causante de la pobreza que hoy en día vive la región de La Mojana. ¿Hasta qué punto, si no se toman las medidas para eliminar los 36 millones de metros cúbicos de sedimento que mete hoy la minería legal e ilegal y la deforestación en toda la zona, qué ganamos con volver a que el agua retome sus cauces cuando ese cauce no existe? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es atacar la causa del problema. Y la causa del problema es la sedimentación y la minería. Mientras tengamos sedimentación y tengamos mercurio, pues lo que se vaya a cultivar o lo que se vaya a producir no va a servir. ¿Para qué vamos a hacer piscicultura si está contaminada de mercurio? ¿Quién va a consumir eso? ¿Cuáles son los mercados que van a consumir eso? Entonces yo creería que es necesario arrancar por atacar la causa de los problemas. Estoy de acuerdo en que hay que retomar el tema del cauce de los caños, retomar el cauce del río Cauca, porque es imposible que con 36 millones de metros cúbicos de sedimentos al año, pues todo se va a sedimentar, todo se va a colmatar, y por mucho que hagamos, vamos a mantener una población que no va a salir de los niveles de pobreza y miseria en que se encuentran, y que hoy en día yo calculo que si estábamos antes en el 84% en pobreza y miseria, hoy debemos estar en el 90%. Ese es mi aporte y muchas gracias. Muchas gracias, Roberto. No sé si tú, Natalia, quieras decir algo sobre eso, digamos, o sea, ¿cuál es el objetivo de restaurar o cómo con la restauración se puede, digamos, empezar a trabajar? Son demasiados problemas los de La Mojana, ¿no? Sí, son demasiados. Y aquí estamos uniendo muchas situaciones, desde el orden público hasta situaciones físicas de gran escala, como el problema de la sedimentación, ¿cierto? Y la pérdida de conectividad de estos ecosistemas debido a todas estas influencias físicas de gran escala, profe. Eso es un tema muy largo y muy ancho, que involucra inclusive las políticas públicas, el ordenamiento territorial, pero también era como lo planteaba Wilson. Acá también tenemos que empezar con la restauración del corazón, ¿cierto? La restauración de nuestros sistemas productivos, la restauración de nuestros ecosistemas aledaños, e ir irradiando esto a una escala de paisaje mayor y a otras soluciones, pues porque también acá, pues el tema no solamente sembrar, el tema es que también se necesitan intervenciones físicas, ¿cierto? Aquí también, por ejemplo, acá también en este proyecto se trabajó el tema de los caños, de estos cambios en los caños para lograr la conectividad. Entonces, físicamente, en las épocas de secas, el caño se vaciaba y pasaba una máquina para cambiar la pendiente y que el agua empezara a hacer flujo, y luego también generar conectividad, ¿cierto? Tantas cosas y de tantos tamaños y tantos precios que se podrían hacer. Y si este es un tema, pues, de la minería, un tema que es un tema a nivel de Cuenca, Magdalena, Cauca también. Sí, claro que sí. Pacho. Gracias, doctor Jorge. Primero que todo, deseo manifestar que quien no se entusiasma con una conferencia tan inteligente, tan profunda, tan hermosa como la dictada por la doctora Natalia. Doctora Natalia, ustedes son unos apóstoles de los nuevos tiempos. Transformar una región que está destruida para volverla productiva, habitable,
viva, ¿sí? Y de verdad que la felicito a usted, al Instituto Humboldt, a las universidades y a todas las personas que han participado en estos proyectos. Y de verdad que se entusiasma uno cuando oye una expresión como la que dijo Wilson Pastrana, que no solamente se trata de restaurar los ecosistemas, sino también empezar a restaurar los corazones de quienes vivimos en la región. Voy a utilizar a manera de una parábola para que me entiendan una idea que voy a expresar. Cuando Jesús vino a la tierra con el mensaje de la buena nueva, que es el mensaje que trae la doctora Natalia de restauración ecológica, el Padre mandó primero al profeta Juan Bautista, ¿sí? Como a preparar. A mí me parece que en todo esto que ustedes los están haciendo como unos Quijotes, ¿sí? Faltó esa etapa de preparación. ¿Cómo van a aterrizar en Pasicuere sin mirar hacia el verdadero origen de los mares de la Mojana, que están en el nordeste antioqueño, que están en la minería? Como lo acaba de decir el doctor Roberto Merlano sabiamente, son 36 millones de metros cúbicos de sedimento que le cae al río Cauca, la Ciénaga y a los caños cada año. Han colmatado los caños, se han colmatado las ciénagas. El río Cauca no tiene cauce. Y creo que esta semana el doctor Jorge y un equipo de profesionales estuvieron también recorriendo el río San Jorge y se están dando cuenta que en el río San Jorge también está pasando lo mismo, ¿sí? Debido precisamente a ese problema de la sedimentación, que es la causa prima, ¿sí? Es la causa eficiente y definitoria de los problemas de la región de la Mojana, ¿sí? El río Cauca, me imagino que debe estar conectado en estos momentos al link de esta charla y debe estar muerto de la risa el río Cauca, diciendo: dejen que venga el fenómeno de la niña y que crezca un poquito más del nivel de mis aguas, y por el chorro de Caregato no dejaré ningún vivero de esos que han hecho esforzadamente como apóstoles de una transformación la doctora Natalia y todos los equipos de profesionales que han trabajado esto, y los campesinos. Vamos a ponernos a tomar fotos y a tomar videos para que quede siquiera las evidencias, porque si sigue abierto Caregato, todo lo que han hecho este año desaparecerá y llegaremos a una conclusión terrible, que nadie se va a recuperar ningún servicio ecosistémico por los cuales se ha trabajado con tanto amor de parte de ustedes, con tanto entusiasmo, ¿sí? ¿Por qué? Porque no se está tocando la parte estructural, la parte de la causa, Entonces, esto era lo que yo quería decir, la doctora lo dijo. Esto entra dentro de un esquema del ensayo y el error. Considero que ha habido ese error, que antes de empezar, y fíjese, ya esto lleva años. Decía Wilson que desde 2017 empezaron a construir viveros experimentales. Caramba, yo quisiera en estos momentos, y lo voy a hacer esta tarde, para ver si todavía existen los viveros con 3 años de inundaciones, ¿sí?, que llevamos por la boca de Caregato. Entonces, nuestro llamado es eso. Vamos a mirar a las causas antes que cualquier cosa, y hay que decírselo a la doctora Susana Mohamad, que tiene tan buenas intenciones, y el director de la unidad de riesgo, que habla de la inversión de los 2.5 billones
para tratar de recuperar a la región de La Mojana, y que buena parte de esos recursos van precisamente a la rehabilitación y a la restauración y la recuperación ecológica de la región. Por lo contrario, toda la plata se va a perder, y todo, sobre todo, más que la plata, esa ilusión bonita que tienen ustedes como unos apóstoles de la creación de la vida, porque me atrevo a decir lo que eso es lo que ustedes están haciendo, ¿sí? Pero se puede dañar tan maravilloso esfuerzo porque no se está tocando la causa. Tenemos que primero mirar cómo se regula lo de la sedimentación y la contaminación, ¿sí? El mercurio, el cadmio, los metales pesados, el cianuro, ¿sí? De nada sirve volver a sembrar las especies nativas cuando las inundaciones las mata, ¿sí? En las inundaciones. Y si vamos de pronto a impulsar actividades, como decía el doctor Remberto, de la piscicultura, nadie comerá esos peces, y porque nos está matando la minería, la contaminación minera nos está matando. Entonces, yo los felicito a la doctora Natalia, a Wilson, al profesor William Vargas y a la universidad por promover todos estos espacios, pero de rodillas le pedimos a Dios que alguna vez entendamos que las cosas tienen que atacarse por las causas antes que los efectos, porque en esto nos estamos equivocando. Muchas gracias. Gracias, Pacho. No sé si tú quieras decir algo, Natalia. No, pues muchas gracias a don Francisco por la intervención, y pues es decir, si en La Mojana tiene muchos problemas estructurales que inclusive están más arriba de la misma región, ¿cierto? Son problemas a nivel de cuenca grandes. De la cuenca, así es. Entonces, el Ministerio de Medio Ambiente, Fondo de Adaptación a Unidades de Riesgo, antes de meterse en estos programas tan hermosos, porque es verdad que son hermosos, te tuvieron que haber mandado ese a Juan Bautista para ver si, y ese San Juan Bautista hubiera llegado a Río Nechí, a la cuenca de Río Nechí, ¿sí? A Segovia, a Zaragoza, a Bagre, y ahí hubieran visualizado que primero había que solucionar eso, o de lo contrario se puede perder un esfuerzo tan bonito como el que ustedes están haciendo, y que verdaderamente de todo corazón los felicito. Muchas gracias, Pacho. Bueno, Luis Quinto Burgos, adelante. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Muchas gracias. Salude a la doctora Natalia, magistral su intervención, indudablemente, como todas. Bueno, si sirve de algo, en estos momentos en el SECOP hay un proceso de consultoría del proyecto de dinámicas hídricas de La Mojana. Nosotros siempre, cuando vemos el problema de La Mojana, nos enfocamos en el dragado, pero lógicamente se le va la responsabilidad a unas empresas a las que se gana el proceso, que son empresas especializadas en estas cosas. Ellos dirán si el dragado es una parte de lo que hay que hacer para recuperar las dinámicas hídricas de todos los cuerpos de agua de La Mojana. Y por otro lado, doctora Natalia, yo siempre veo en los videos que presentan de los recorridos por La Mojana y la cosa, veo las reuniones con las comunidades y generalmente son personas ya mayores. Da la impresión de que no estamos trabajando en los niños, que son los que la verdad debemos educar desde la cuna. El niño lo que se le enseña no lo olvida nunca. Yo tengo ejemplos con mis hijos. Básicamente eso es lo que quería anotar. Sí, es verdad. Pues dijéramos que el público fuerte en los talleres, pues la más de las veces son las personas mayores, las mujeres que están pues disponibles en las casas, pero
dijéramos que en este proyecto inclusive atacamos muchos frentes, trabajamos con los hombres, trabajamos específicamente con las mujeres, trabajamos inclusive con los niños. En YouTube ustedes también van a poder encontrar una canción que se produjo de este proyecto, una canción de la vereda Pasifueras que fue compuesta en un ejercicio de creación con unos músicos locales y con los niños de la vereda. Pero sí, o sea, usted tiene razón y también lo hemos tratado en charlas anteriores. Los colegios, las escuelas, los niños deben ser el núcleo focal para empezar con estos ejercicios generacionales. A mí me gustaría agregar algo con respecto a pues, esta discusión tan interesante que se está generando y es, o sea, por ejemplo, yo pienso con respecto a lo que dice Pacho que sí, de acuerdo, de pronto hay unas zonas en las cuales es más, digamos, es más inminente la necesidad de hacer restauración. Zonas en las cuales de pronto sí se ha hecho restauración. Por ejemplo, yo estuve hace poco en un evento en Buga que hablaban de toda la cuenca del río Cauca y hay personas por toda la zona de, digamos, Cáceres, Tarazá, toda esta zona que tiene pues mucha presencia de minería y ejercicios de restauración interesante que se han hecho ahí, digamos, de pronto con una metodología diferente a la que presentó Natalia, pero también yo pienso que digamos, el ejercicio, digamos, metódico que se presentó acá, o sea, puede servir de base para implementarlo en estas zonas que de pronto requieren más priorización. O sea, yo no lo vería como que ¿por qué no se hizo en otras zonas? O, sin lugar a dudas, hubiera sido mejor en otras zonas. Es difícil saber las zonas, pues porque la Mojana es gigantesca. Pero yo sí creo que la suma de todas estas cosas sí puede favorecer. Ahora, la contaminación que viene no solo de la minería, sino de, por ejemplo, de toda los agroquímicos que vienen de, por ejemplo, del Valle del Cauca, de todos los cultivos, digamos, formales e informales en la cuenca media del río Cauca, todo eso también termina en la Mojana, pero, o sea, los sedimentos es cosa seria, pero yo sí creo que toca empezar a sumar cosas y entre todos intentar de canalizarlas de la mejor forma posible. O sea, yo agradezco que se dé esta discusión. ¿Por qué? Porque se están evidenciando un montón de cosas que de pronto no se estaban evidenciando antes. Y eso es muy bueno porque esto pues queda grabado. En algún momento pues ya se sabe, oiga, mira, hay un problema de la contaminación, hay un problema de los sedimentos, ya se sabe cómo hacer una estrategia de restauración. De pronto, ¿por qué no ensayar en otro sitio? Entonces, digamos, yo sí agradezco que se dé esta discusión y pienso que todas las iniciativas y, digamos, los proyectos que se han hecho, a mí me gustó mucho que Natalia mostrara también el ejercicio, el video. Es difícil porque, y también lo digo abiertamente acá, porque, digamos, la Mojana es grande, los cachacos, digamos, que vamos allá a la Mojana, a veces pues nos centramos en algunos puntos de esa inmensidad, pero sí se trata de hablar bastante con las personas. O sea, lo que pasa es que la Mojana es tan diversa, o sea, lo que piensan los de Sucre es muy diferente a lo que piensan los de Ayapel. Ahora, si uno se va, por ejemplo, a Tenche, a Astilleros, ahí sobre el río Cauca, pues ellos también piensan diferente. O sea, una cosa es preguntarle a los de Guaranda qué piensan de la ruptura de Caregato, otra cosa es preguntarles a los de Cecilia o a los de Ayapel qué pasa con la ruptura del río Cauca. Entonces, yo sí creo que estos espacios evidencian cosas que se han hecho y generan esta discusión. Entonces, yo sí agradezco mucho eso. El profesor Germán Jiménez, y no sé si después Wilson quiere hablar. O Pacho, adelante, Germán. Gracias, Jorge. Bueno, yo pues con base en lo que he escuchado, yo creo que esto pues también nos alimenta algunas ideas y a propósito de esto último que acaba de comentar Jorge, de lo mismo que nos ha venido, digamos, diciendo y contestando Natalia sobre las preguntas y las observaciones que hemos hecho, y es que nosotros necesitamos que en realidad esto sea parte de una estrategia nacional.
Nosotros tenemos una urgencia ahorita, y Natalia lo sabe desde el año pasado en el Congreso de Restauración, algo que quedó, digamos, ahí planteado es, tenemos un Plan Nacional de Restauración Ecológica, pero es un Plan Nacional de Restauración Ecológica que no tiene garras. No tiene garras, ¿por qué? Porque no ha habido una iniciativa fuerte y decidida a que ese Plan Nacional de Restauración se convierta en un plan operativo. Y ese plan operativo solo será cuando pues, se le haga una revisión juiciosa, cuando ya tengamos unos instrumentos jurídicos, económicos, de investigación que apoyen ese plan de manera real y decidida. Yo creo que lo que está pasando aquí, el ejercicio que están haciendo Natalia y su grupo, los otros ejercicios que hacen muchos otros grupos alrededor de la restauración en diferentes partes del país, el tema mismo de cómo la restauración se une a otras iniciativas y perspectivas de conservación, deben ser los insumos para empezar a presionar, y por eso fue la pregunta, Natalia, de la inquietud. Hay que empezar a presionar decididamente políticas públicas, hay que empezar a presionar decididamente políticas de desarrollo, porque en la medida en que nosotros no presionemos políticas de desarrollo, va a seguir pasando lo que está pasando. Nuestras políticas ambientales, que son políticas de Estado, se van a quedar como muertas en medio de estos escenarios, y a pesar de estos esfuerzos tan grandes que hacen personas como Natalia, grupos como el de Natalia, en donde vemos una gran cantidad de cosas que se han hecho, pues siguen siendo ejercicios de efecto pequeño sobre lo que puede pasar a país. En la medida en que repliquemos, en la medida que traslademos esto y presionemos política pública, yo creo que vamos a empezar a generar posiblemente unos escenarios de cambio. Hay que hacer el experimento. Yo creo que en ese sentido, sí, muchas instituciones todavía estamos muy tímidas en el ejercicio de la política pública. Y ahí es donde tenemos un gran reto, ahí es donde tenemos mucho que experimentar y qué hacer, porque finalmente eso es lo que también va a llevar este ejercicio que se hace desde la restauración ecológica, desde la perspectiva biofísica, desde la perspectiva socioeconómica, a realidades de país. Mientras el país desarrolla, mientras el país, digamos, de nuestros gobernantes siga siendo el mismo, pues vamos a tener siempre estas mismas estrategias cortoplacistas de desarrollo, que obviamente a las que nuestra propuesta de restauración ecológica pues se les va a interponer, porque esto es una visión de mediano o largo plazo, eso por un lado. Y por el otro lado, pues eso va a seguir, digamos, fomentando escenarios como pues los que uno ve. Cuando yo he tenido la oportunidad de revisar documentos de la Mojana, uno como que ve cosas que se convierten en patrones repetitivos. Entonces revisamos y, como comentó por ahí un colega, se convierte en un problema simplemente de infraestructura. No hay que resolver, hay que meter un dique, hay que hacer esto, aquello, lo otro, pero ese dique, como comentaba otro compañero, pues se rompe en algún momento, se rompe, y entonces viene toda una cantidad de desgracia, y eso puede enviar al traste inclusive unas iniciativas muy bonitas como estas iniciativas de restauración ecológica. Entonces, la propuesta es, tratemos de que esto genere la información también para presionar esas políticas públicas que debemos estar presionando fuerte y decididamente. Gracias, Germán. Pacho tenía la mano levantada, o si no, Wilson. Sí, doctor. Hola, sí. Sí, doctor. Sí, doctor. Era para referirme al datico ese de la contaminación mercurial. Fíjese, el mundo entero reaccionó ante el desastre de Minamata, producido por 27 toneladas de mercurio arrojada a la bahía allá en Japón en 36 años. 27 toneladas en 36 años. Acá, en la cuenca del río Nechí, se arrojan dato oficial del Ministerio de Medio Ambiente: 75 toneladas de mercurio al año. ¿Sí? Y todo eso cae a la Mojana. ¿Sí? Entonces, sí, hay también la contaminación de los pesticidas, de la parte que trae el mismo río Cauca, de la industria y todo, pero el mayor daño lo hace es el uso que está prohibido de mercurio, es que eso está prohibido, y sin embargo el Estado se hace de la vista gorda y lo traen de Venezuela los grupos ilegales, y lo usan también hasta la minería legal y a la gente que tiene los títulos dados por el ANDA, por las corporaciones, por la gobernación de Antioquia. Eso hay que buscar la forma que esta ministra, que
lo ha dicho reiteradas veces, y lo mismo el presidente, que es abanderado de las políticas ambientales del mundo, para ver cómo se controla. Son 75 toneladas al año de mercurio, cuando en Mina mata todo el escándalo, el desastre universal, el mundo reaccionó por 27 toneladas en 36 años. Eso era, doctor, lo que quería agregar. Muchas gracias, Pacho. Wilson. Sí, Jorge, don Jorge, quería aquí aportarle a Luis, que estaba como haciendo una pregunta referente al, digamos, como a las fotografías y videos de la Mojana, por el tema de los niños. Bueno, desde el año pasado empezamos a vincular las instituciones y los colegios. Trabajamos con el grado quinto, trabajamos con el grado 10 y 11 de algunas instituciones, también con ese fin de irlos, digamos, como metiendo en el cuento, ¿sí? Porque a veces la realidad es que vamos a talleres, capacitaciones y reuniones, y como decía Natalia, las madres, las mujeres son las que están un poco más disponibles, pues, y los señores adultos ya no laboran. Entonces quisimos desde el año pasado hacer una práctica. Lo hicimos en el municipio de Majagual, en 2 colegios, y bueno, tuvimos un buen resultado. Por ahí le voy a pedir a un compañero que creo que él iba a publicar eso por YouTube, para que me dé como los datos, cómo aparece, para que de ahí empecemos a mirar que sí, ya comenzamos el año pasado a vincular los niños en este proceso, desde el buen manejo y uso de residuos sólidos en pro de esa sedimentación, Wilson, porque nos hemos encontrado que la mayoría de las instituciones, pues no sé qué está pasando con el tema del plástico, pues va a parar siempre a los bordes de caño, a las bordes de la ciénaga, a los ríos, y entonces ya empezamos por ahí a trabajar con los niños a que nos comamos la galletica, pero le demos un buen uso al plástico. A través de eso los llevamos a los viveros, ya les empezamos a ilustrar la preparación de sustratos, manejo llenado de bolsas, para que se vayan encariñando con los árboles, porque también a veces los niños pues son ignorantes con la naturaleza, y ellos pues entienden. Entonces también pues hizo un video ya, creo que mi compañero debe, si no lo ha publicado en YouTube, creo que debe estar casi, pues hizo un video participativo con los padres. A final de la jornada pues un almuerzo para ellos, cada quien sembró un arbolito, y creo que a mediados de octubre pues vamos este año otra vez a hacer otro proceso como eso. Eso quería decirle a Luis que pues ya iniciamos. Sí, estuvimos desde el proyecto mirando esa alternativa, que el futuro de esto son los niños. Igual cuando estamos en el tema de restauración ecológica, pues les decimos a los propietarios que esto no lo vamos a ver pues nosotros, ni lo vamos a hacer para nosotros, sino para las generaciones que no son ni de los hijos ni de los nietos, sino mucho más allá, porque esto es a largo plazo. Entonces eso quería decirle por ahí. Muchas gracias, Wilson. Ahí estás. Jorge, ¿me permite comentarle algo a Wilson? Hágale, Luis, claro. Wilson, mira, lo que uno le enseña a un niño en su infancia, lo tiene presente toda la vida. Permítanme hablarles en 40 segundos de un ejemplo que tengo de vida con mi hijo menor, que hoy es un destacado ingeniero civil ya de 32 años. Cuando él tenía 3 añitos, yo solía llevarlos a pasear por todo el departamento en mi carro, arriba. Se fue el sonido, Luis. Se fue el sonido. Podemos a ver si Luis se fue el sonido. No, pues mientras tanto, entonces, John Jairo. Mucho gusto, John Jairo. Qué bueno que te conectó. John Jairo está por ahí, se fue. Tiene el micrófono apagado, don John.
que encienda el micrófono. Ya lo va. Adelante, Jairo. Oh, el que quiero hablar soy yo, Orlando Maya. Hombre, Orlando, ¿cómo está? Muy bien, ¿y usted? Hombre, es muy triste que yo llevo a ser propietario de una finca en La Mojana, precisamente en Caregato. Y es muy triste que llevo a ser propietario de esa finca hace más de 50 años. En estos 50 años de ser propietario, si miran la historia del río Cauca, se ha desbordado más de 20 veces. Y el gobierno cree que es hacer un dique. Y se solucionó el problema. Y vuelve y rompe y vuelve a gato dique. Y no miran otros métodos a ver qué se puede hacer. Porque como decía Jorge, no es lo mismo el problema en Caregato que en Ayapel, que en Cecilia, que en Guaranda, que en Así. Todo eso es una parte distinta. Porque si usted mira dentro de Caregato, ve las montañas de arena. Hay fincas que quedaron con unas montañas de arena de las que le han metido a eso. No hay. Y estudios van y estudios vienen, y estudios van y estudios vienen. Y nosotros seguimos perjudicados. Vamos, este problema de Natalia, no es primera vez que lo oigo. Hace 15 días conocí a Jorge y me habló de este programa, me parece maravilloso. Pero al brazuelo de Bermúdez, que queda entre medio de San Jacinto y Nechí, no ha llegado nunca, ni siquiera una reforestación, ni una enseñanza, ni nada. Si uno ve, Nechí no tiene un vivero, San Jacinto no tiene un vivero, y la inundación acaba con toda el daño ecológico. Entonces yo pregunto, ¿hasta cuándo seguimos perjudicados? Ya el 26 de agosto cumplimos 3 años de inundados, y ninguna ayuda del gobierno, ni ninguna solución. Porque no ha habido voluntad política para tapar Caregato. Y no es tapar Caregato, es limpiar, hagamos un ensayo de limpiarnos caños. Drenarnos caños que nos ha tapado la misma inundación. Pongamos el tal caño el año, por donde rompió el año 72, que inundó la iglesia de Ayapel. Ensayemos limpiando ese caño, a ver qué mejora tenemos. ¿Cuál es ese caño, Orlando? ¿Cómo? ¿Cómo se llama ese caño? ¿Nos repite el nombre? Caño, no, que hay en todo arribita Caregato, donde el río se devolvió en el año 72, 2 kilómetros, corría algo arriba para entrarse para Ayapel, que fue cuando inundó la iglesia de Ayapel. Que es la inundación más grande que tenía Ayapel, en el año 72. Usted también habló de esa inundación, ¿cierto, Pacho? ¿Cómo? Sí. Don Orlando, me complace saludarlo. Hombre, don Pacho, es un placer verlo, oírlo. Gracias, don Orlando. Esa inundación fue cuando llegó el presidente Pastrana a Ayapel, y fue concretamente en el 71. Y de ahí salió a Magangué, cuando Apolinar Díaz Calleja le sembró la idea de contratar los estudios de la misión Colombo holandesa. Ha sido de las inundaciones peores que se ha registrado en la historia de toda la región. Sí. Ya se habló, el doctor Johnny de la Osa también habló de esa inundación. Sí. Qué pena, Jorge, venía viajando entre San Marcos y Viajano y hay sitios en que se recorta la señal. Disculpen. Hágale, Luis. No, que estaba diciendo que a los niños hay que enseñarles desde su tierna infancia a respetar la naturaleza. Y yo tengo un ejemplo muy diciente con mis hijos cuando estaban pequeñitos. Yo acostumbraba a llevarlos a pasear los fines de semana en mi carro, todos mis 5 hijos y mi esposa y yo delante en el carro. Y yo les compraba cosas. Una vez les compré un raspado con conos de papel y yo ya cuando me consumí mi raspado yo no encontraba dónde echarlo y le dije a mis hijos, muchachos, odio hacer esto, y lo tiré por la ventana. La semana siguiente, gordo, acuérdate que me quedo aquí. La semana siguiente en esos paseos les compré unos chitos y cuando veo el chiquitín de 3 años que me dijo, papi, odio hacer esto, y tiró la bolsa por la ventana. Eso me obligó a empezar a enseñarles el respeto por la naturaleza y que los ríos y los canales no deben contaminarse, y hasta hoy son unos muchachos de bien, respetuosos del medio ambiente y buenos ciudadanos.
Eso era lo que quería decirle. Qué bueno. Muchas gracias, Luis. No sé si alguien quiere. Luis levantó la mano de nuevo o es mano vieja. Wilson. Wilson levantó la mano de nuevo o es antigua. No, es antigua. Ah, bueno, listo. No, pues nada, ¿y alguien más quisiera levantar la mano? O poner algún tema para discutir adicional. Pacho. Sí, sí, doctor, es para pedirle el favor a Luis, el doctor Luis Burgos, que me mande su número para enviarle el libro del doctor Apolinar Díaz Calleja, que usted me lo pidió en la primera conferencia mía, pero no me mandó el WhatsApp para hacerle llegar el libro gustosamente. Don Pacho, hombre, muy agradecido. Lo que pasa es que estuve averiguando hasta con el Papa el número suyo y no me lo pude conseguir, pero apunte el mío. Ya, si quiere, listo. Si quiere, dígamelo, aquí yo se lo escribo por WhatsApp a Pacho. Bueno, 320-538-3051. Listo, esta misma tarde le hago llegar el libro. Ve, gracias, don Pacho. Yo le contesto a todo el mundo, hasta las culebras, yo. Bueno. Está bien. Bueno. No, listo, perfecto. No, pues muchas gracias. No sé si Natalia quisieras decir algo ya para cerrar y agradecerle a todo el mundo. Bueno, no, muchas gracias por el espacio. Aquí en los comentarios veo una pregunta de Álvaro Wills que dice, le pregunto acerca de las estrategias concretas de reinstauración de mangle a lo largo de los diques que bordean los caños. En los caños de Ayapel sufrieron mortandad masiva entre 2010 y 2011. También cómo es el itinerario de siembras, el porte de las plántulas, las franjas de siembra. Pues bueno, como de comentarles que también hizo una introducción muy interesante Wilson. En el proyecto se hizo unos ensayos para la propagación del mangle, tanto por semilla como por estaca, y fue pues un ensayo exitoso. Lo pueden ver en los libros que se llaman Transiciones ecosistémicas de la Mojana. Allí hablamos de todo, del itinerario de siembra, de cómo son las franjas. Entonces, pues, para no darle una respuesta corta, pues nos pueden escribir, podemos conversar. Si se encuentran en la región a Wilson, a Manuela, a William Vargas, pues también son unos excelentes divulgadores del tema. En los libros quedan también consignados, que esta es otra cosa de lo que reivindicamos, que una de las estrategias de adaptación al cambio climático es la generación de conocimiento y de compartir ese conocimiento que generamos, ¿cierto? Entonces, bueno, también en otro de los comentarios hablaron de las poblaciones de cucharo. El cucharo también es una especie muy típica de los zapales, que también reprodujimos en los viveros, que también se plantaron en las estrategias de restauración. Pues que es fácil reproducir, que sí las poblaciones han sido diezmadas, pero pues que hay algunos relictos de los que hemos sacado buen material vegetal para trabajar con ellos. Entonces, bueno, tenemos también muchas historias que contar de las especies, de las gentes, de los aciertos y desaciertos, porque eso también hay que contarlo como parte del proceso de aprendizaje. Y bueno, muchas gracias por el espacio y a todos por estar hasta el final acá. Una cosa es que también yo agradezco ahí que Natalia haya leído las preguntas. Había otra pregunta de un señor que levantó la mano, no sé si todavía esté por ahí, del señor Jorge Galeano. Jorge Galeano de casualidad todavía está ahí, aquí en la... Si quieres, el señor Jorge, si quiere hacer la pregunta, bienvenido. Listo, adelante, señor Jorge. ¿Tiene el micrófono?
Buenas tardes para todos. Qué pena, ya me cogieron aquí a la hora del almuerzo. Bueno, sí. No, agradecer a la doctora por la presentación. Muy interesante todo lo relacionado con la problemática de la Mojana, con todas estas estrategias que han realizado. Pero con relación a, bueno, en el chat quedaron varias preguntas, ¿no? Una era relacionada con toda esa contacto que hubo con las comunidades. Ahí sabemos que hay muchas comunidades que son colonos, como muchos de los que se han presentado están en el territorio hace 50, 70 años, pero también yo creo que también deben haber comunidades también ancestrales que pertenecen al territorio. Sí, de pronto en esa experiencia que tuvieron, si en algún acercamiento con alguna de esas comunidades lograron rescatar alguna de esas prácticas ancestrales con relación a todo ese tema de cultivos, de preservación de los recursos, ¿sí? Y pues cómo ven la situación o los desafíos con la restauración, pues con todas esas dinámicas nuevas que se han presentado con la ganadería, especial con esa ganadería bufalina que tiene unas connotaciones acuáticas, unas connotaciones... ¿Aló? Lo escuchamos. Ah, sí, qué pena. Con esa relación, son dos preguntitas muy abiertas, ¿no? Porque igual yo sé que la complejidad de la problemática de la zona es fuerte. Y por último, sí quería dejar como un comentario con relación de pronto si hay algunas comunidades palafíticas en esa zona, pues teniendo en cuenta que la adaptación al medio, más que hacer terraplenes y hacer todos esos cambios en la dinámica hidráulica de la zona, es más que todo es como adaptación al medio, ¿no? Pues si tenemos unas situaciones ya establecidas, que muchas poblaciones quieren llegar a las zonas, establecerse y que la naturaleza se adapte a ellos. Y es como una connotación ahí ya más ideológica de las poblaciones, pero teniendo en cuenta que pues la Mojana es un ecosistema acuático por naturaleza, pues yo creía que las poblaciones palafíticas podrían ser una buena alternativa para adaptación al cambio climático y al medio. Gracias. Gracias, Jorge. Bueno, don Jorge, muchas gracias por la intervención. Bueno, aunque trabajamos en humedales, no todos los humedales son agua, ¿cierto? Hay ciertas variaciones topográficas y las comunidades se asientan en la parte alta de los humedales y allí establecen sus zonas de cultivo, sus casas y demás. ¿Qué ha pasado con las inundaciones? Pues que el agua llega hasta las casas, ¿cierto? Entonces, aunque nosotros, pues, en el periodo que yo trabajé, no trabajamos con comunidades palafíticas, no sé si ahí Wilson nos pueda ampliar el tema, el que ha estado más andando por toda la subregión y puedan contarnos como más casos de esto. Y lo otro es que, bueno, cuando trabajamos con restauración también trabajamos con un mosaico de usos y de cultivos y de costumbres, y cuando trabajamos con restauración no solamente podemos hablar del monte, tenemos que hablar de todo lo que hay en estos ecosistemas transformados, ¿cierto? Entonces, también por eso desde las propuestas de restauración no solamente se siembra monte, sino que también se trabaja con silvopastoriles, con agroforestales, ¿cierto? Con, dijéramos, otros sistemas de producción que sean un poquito más conservacionistas, pero que o sea, no nos podemos quedar en el monte solamente, porque entonces, sino que comemos. Entonces, bueno, no sé si Wilson me puede ampliar un poquito más hacia temas de comunidades palafíticas en la región y cómo se ha trabajado. Bueno, sí, en los sectores donde yo me ha movilizado, pues no he encontrado. Lo que sí, de pronto, de las inquietudes que tiene él, el tema bufalino y de pronto motivos que
Bueno, yo soy uno que me ha puesto en la tarea de ponerme en un récord grandísimo, el tema de las semillas mejoradas, que pues desplazaron las semillas nativas ancestrales que usaban nuestros abuelos, y bueno, me ha puesto en la tarea de recuperar algunas de esas semillas nativas de arroz criollo. En este momento comencé con 2 variedades, ya hasta el momento ha rescatado 8. La he estado regando en La Mojana, ya la regué por Guaranda, por Achí, por Majagual. En este momento se está recolectando semillas de esa producción de este primer semestre. Por lo regular siempre se siembra en el primer semestre porque son 4 meses y medio, entonces en el segundo no da. Y me ha ido muy bien con la recuperación, como decía Natalia, pues no estamos trabajando de la restauración solo de los montes, sino también de la comida. Entonces esa problemática que tenemos no recuerdo a quién hablaba de los agroinsumos. Entonces también nos hemos dado cuenta que también es una parte, un problema grande que tenemos con los grandes cultivos de arroz. Diariamente se está volcando a las aguas ese agroinsumo, comiendo arroces contaminados, y lo otro es que he visto falencias con el uso del plástico, pues después que se arriesgan los agroinsumos, se utilizan, pues no le dan un buen uso, digamos, a todo ese plástico que se suministra a través de las compras. El tema de los búfalos, sí, pues hemos encontrado muchos problemas, falencias con el tema de los zapales, que lo han ido degradando, pues todo se acaba. El tema de que compartan el suelo, se pone el suelo que pues no produce, pero para eso en San Marcos están haciendo un piloto, una asociación campesina en la orilla del río San Jorge, con un tema silvopastoril. Pues ellos tienen, no recuerdo muy bien, creo que son como 270 búfalos, y los tienen en una zona de rotación, con tema de pasto de corte y todo este tema de ensilaje, haciendo un piloto para publicarlo, para pues decirle a esos grandes terratenientes que tienen 1000 búfalos en 3 hectáreas de zapal, que sí se puede dar un uso sostenible. Lo que pasa es que hay que prestarle un poquito de atención, y como que tampoco no conocen bien la dinámica del daño que nos está causando en los humedales de La Mojana, ¿no? Entonces, eso pues quería aportarle ahí respecto a lo que estamos avanzando en el tema de restauración y todos los problemas que tenemos con el tema de los búfalos en La Mojana. Muchas gracias, Wilson. No, listo, pues yo creo que ya debemos parar. Le pido disculpas a Jorge y a Pacho. Entonces, pues nada, muchísimas gracias, como siempre. Muchas gracias, Natalia, por la charla, por la discusión que se generó, por todo. Y pues, gracias, nada, Jorge. Nos vemos. Que se repita otro el viernes bien bacano. No, eso vamos a seguir. O sea, lo que pasa es que el próximo viernes pues, estamos en La Mojana, entonces vamos a ver si hacemos el seminario con alguna persona directa de Cecilia o de Cuiva, que vamos a estar en esas zonas por el Caño Viloria. Y el 13 de septiembre sí ya está confirmada la ingeniera Virginia Montiel de La Boca de las Mujeres. Ella ya va a hablar el próximo viernes, de este viernes, hoy el 15. Ok, listo, Jorge. Entonces, ahí les estaremos avisando. Muchas gracias a todos, y gracias de nuevo, Natalia, por la presentación. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Un placer. Bueno, que estén muy bien. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, Natalia, por la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias.